Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este conversatorio que tiene como título «Es necesario comenzar a ser santo, empezar ya». Es el mismo título que tiene la muestra que está expuesta a la salida, que los invitamos a ver, y que tiene como horizonte dar a conocer más la figura de Enrique Llo y su legado. Y cómo este deseo de santidad que acompañó toda su vida no es algo abstracto ni espiritualista, sino una intensidad de vida. Don Luigi Giussani, fundador del Movimiento de Comunión y Liberación, decía que el hombre auténticamente religioso es aquel que vive intensamente la realidad. Enrique, fiel seguidor de la doctrina social, consideraba a la Iglesia como un lugar de auténtico realismo, ya que muchas de sus obras hacia los trabajadores y empresarios, como el ACDE y las asignaciones familiares, iniciativas sociales, de caridad e incluso el formar una familia, nacieron del juicio que la fe le inspiró y se transformaron en práctica, en una nueva acción destinada a cambiar la sociedad y a apoyar a los más necesitados. Esto significa permanecer dentro del realismo y no reducir la experiencia cristiana a un evento privado e interior, emocional o espiritual, sino una fe que se apoya en lo concreto de la vida. Para acompañarnos en este diálogo, que va a tener un formato de unas preguntas, para poder conocer y adentrarnos en esta experiencia de santidad, invitamos a Silvia Bula, que es presidenta actual del ACDE, Asociación de Cristianos Dirigentes Empresarios, que además uno de sus fundadores y primer presidente fue Enrique Llo, y a Sarita Crito de Erias, que es nieta de Enrique Llo. Pero antes de empezar con este conversatorio, vamos a pasar un video que dura unos minutos, que se hizo por el centenario de Enrique Llo, con el fin de poder conocerlo un poco más para aquellos que no lo conocen, ya que toca como lo esencial del recorrido de su vida. Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Llo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal. Desde chico tenía una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano. Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo. En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto. Enrique amaba leer, y un día en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano. Todos los santos se adelantan a los tiempos, y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Llo, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y dignidad para todos. En
1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario. Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores. Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigoló, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas. Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos. En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales. Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina. Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo. Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida, en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos. Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa. Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente. Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado. Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia. Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario. Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando y era como que traía una alegría. Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad. Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy.
Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primera responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores. Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él. Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando. En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Jou a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla de que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él. Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer. Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir. Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer, gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento. Cuando la Iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona, y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad. Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien. Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano. El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos. Una vida ejemplar. Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció. Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás. Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó. Bueno, Hola, perdón. El aplauso ya habla por sí mismo porque este video es precioso. Yo cada vez que lo veo me conmuevo mucho. Y me pareció un buen resumen para ayudarnos también a entender el diálogo que vamos a tener en estos momentos, que está orientado en principio un poco a conocer un poco de su familia y un poco de su ambiente empresarial, ¿no? Entonces, la primera pregunta, antes que nada, agradezco infinitamente que nos acompañen en la primera edición, porque para nosotros es muy importante su presencia para poder llevar adelante esto, ¿no? La primera pregunta, entonces, va a ir dirigida a Sara en torno a la familia, ¿no? Dice, Enrique era un hombre que vivía una unidad en su vida y una pasión por la realidad que tenía delante. Esto también se reflejaba en cómo deseaba vivir la familia.
Pero a nosotros no nos interesa mostrar a un superhombre, sino cómo la fe incidió en Enrique para que la vida fuera normal y se plasme en lo cotidiano, para que podamos decir hoy que desear ser santo no es un acto de voluntarismo, sino que vale la pena. Bueno, muchas gracias, Vivi, por esta invitación a Comunión y Liberación. La verdad que un lujo compartir acá con Silvia Bula, presidente de ACDE también. Y los felicito por la muestra, los paneles son maravillosos, muy, muy lindos. Y todo este encuentro, la verdad que muy edificante. Bueno, Enrique de chico había sido educado en la fe católica porque su madre, antes de morir, le hizo prometer a su padre que lo iba a educar en la fe, ¿no? Porque él era agnóstico y falleció cuando Enrique tenía 4 años. Y de chico él no pensaba ser santo y siempre tenía un director espiritual, el que su papá le encargó, digamos, que lo preparara para la comunión, después tomó la confirmación. Y cuando entra en los Marinas, muy joven, también tenía un confesor, y en una de sus vacaciones se encuentra un manual de doctrina social de la Iglesia y él lo llama como su primera conversión, ¿no? Él la identificaba, la doctrina social de la Iglesia, con la promoción del amor al prójimo. Y este confesor en la Marina le pregunta si no había pensado en ser santo. Y él se lo cuenta a su novia como una pregunta, pero no, tampoco se lo plantea como un propósito de vida. Y una vez rezando al borde del agua, el rosario, se imaginó que podría llegar a ser santo, que estaba muy lejos de ello, pero que lo iba a intentar y con toda su fuerza. Y Enrique, bueno, que siempre buscaba hacer lo mejor todo, porque su papá le insistía, ¿no?, que haga lo mejor, lo que tenía, aunque no lo aplaudan, unió este deseo, este propósito de ser santo a la acción. Y le propuso a abuela primero ser terciarios. Entonces ve las cartas de abuela, no le gustó nada la idea por distintos motivos. Le dice, no te preocupes que no te guste ser terciarios, hagamos un programa de vida juntos. Entonces le propone un programa así, con nada extraordinario, le dice él, con 5 medios, como para llegar a hacer actos de amor a Dios, ¿no? Primero estaba la misa con la comunión, y le dice a abuela, ¿no? Es notable, en cada comunión aprendo a quererte más, ¿no? Cómo valoraba él la Eucaristía. Después el Evangelio, que siempre llevaba un Evangelio en el bolsillo y lo sacaba y lo meditaba, ¿no? El rosario, que eso se lo propuso a abuela Enrique y él le agradecía muchísimo esa propuesta de rezar el rosario. Hasta ella estaba estudiando Bellas Artes, pintó un cuadro de la Virgen para rezarlo en familia. Él decía, superaste todas mis expectativas, y de hecho lo rezaban en familia, que hay varias de las hijas que pueden contarlo, ¿no? Que ellos consideraban que era la costumbre de más valor que le iban a dejar a sus hijos, ¿no? Y otro medio eran las jaculatorias, que mi madre, que también estaba por ahí, cientos de veces lo escuchó decir, gracias Dios mío, cuando veía una puesta de sol linda, o si había algún inconveniente, que sea lo que Dios quiera, o Señor mío y Dios mío, sin ser pesado, ni demagogo, ni poniendo mala cara, ¿no? Esto, digamos, como en cualquier vida nosotros podríamos vivirlo, bendecían la comida antes y después, buscaba esa presencia de Dios, ese agradecimiento a Dios después de cada motivo de alegría que recibía, desde un llamado de abuela por teléfono, una carta, decía, voy a rezar un Padre Nuestro, una Ave María de agradecimiento a Dios, ¿no? O de cada gracia. Y también era muy atento, se hacía el examen del tono, ¿no? de cómo era de amable o de simpático, y esto para una confesión regular y un retiro anual. Entonces le dice, ¿qué te parecen este programa? Bueno, y abuela ahí le decía, bueno, no pongamos tantos sacrificios y eso de ser santos me asusta un poco, como que le iba poniendo límites, ¿no? Como también le puso límites de no ser terciarios, ¿no? Y todo esto hacerlo siempre alegremente. De hecho, un compañero de la Marina dice que cuando lo leyó se dio cuenta que había estado últimamente de mal humor, ¿no? Como que todo esto era hacerlo así en la vida cotidiana, mientras podía también, porque a veces navegaba y no podía ir a misa, ¿no? Según las posibilidades, ¿no? Siempre todo, acá hay una de mis tías que también, por ejemplo, una vez se quebró y suspendieron un programa, algo así, como que siempre con la vida, digamos, de todos los días, teniendo hijos, ¿no? Que
que aceptaban los que Dios quería. Abuela decía que tengamos muchos, bueno, los que Dios nos mande, le decía Enrique, como que siempre abiertos y tuvieron 9 hijos. Y siempre con una confianza absoluta en Dios, porque le escribía abuela, si no es absoluta no vamos a tener paz. Y siendo como los demás necesitan que seamos amables, ¿no? La verdad que es difícil, la vara es bastante alta, ¿no? Digamos, como que siempre con todos era amable. Me acuerdo cuando leí un propósito de él, estimar a los demás como superiores. Yo dije, a todo otro como superior, y después, bueno, es el Evangelio, carta de San Pablo a los Filipenses, ¿no? Él estimaba a los demás como superiores, siempre veía lo bueno del otro. Abuela decía que hacía florecer las cualidades de la gente que a veces ella consideraba como tonta o lo que sea, ¿no? Como que siempre estaba buscando lo positivo. Y también quería mostrar que la religión no produce tristeza, sino alegría. A su papá, que era agnóstico, y en una carta le escribe que deje las oscuras tinieblas de la edad media intelectual, él le dice, mira, tu hijo que está estudiando esta verdad, que bueno, que a él le producía salto de alegría, es el más alegre de los tripulantes de a bordo, ¿no? Como él valoraba lo que era la religión, ¿no? Y bueno, hay un montón de anécdotas que me pidió acá Vivi que cuente, ¿no? De que ya de novios le decía a abuela que no quería dedicarle las horas del día en que uno está más cansado después de una jornada laboral. Entonces llegaba a su casa, como dice ahí en el video, ¿no? Silbando, nunca demostraba el mal humor. Miss, que era alguien que estuvo, bueno, con mi abuela y con mi madre, sus hermanas y todos, decía que nunca lo había visto demostrar cansancio. Enrique estuvo más de 50 años en la familia ayudando, ¿no? La crió abuela, porque abuela también había perdido a su mamá de chica y después a sus hijos. Y bueno, preguntándole a cada uno por sus cosas, comenzaba cuando llegaba la paz, la alegría, ¿no? En la casa. Hasta la empresa también dicen que si estaban peleados, llegaba Enrique y empezaba la paz, ¿no? Y valoraba muchísimo estar en familia. Los dos valoraban mucho la familia, los dos habían tenido como una ausencia de hogar y bueno, querían formar un hogar que sea la máxima expresión de ellos mismos, ¿no? Sabían que era una obra muy importante, la más duradera de las obras humanas, ¿no? Esta familia que formaron. Y por eso cuando lo invitaban a él a algún cóctel, alguna comida, decía que tenía una reunión muy importante, que era comer en familia, como que respetaba mucho ese estar con su mujer y sus hijos. Y bueno, siempre Juan Miguel, uno de los hijos, dice que siempre estaba accesible, lo podía interrumpir en las lecturas, en lo que sea. Hasta en el desayuno le pedía un poco de su yogur. Siempre, digamos, de buen humor. Jugaba con los chicos, les enseñaba a nadar o a correr, elevándolos, ¿no? Acá hay una tía que veo, Elsa, que decía que cantaba medio desafinado, pero que cantaba para elevar, ¿no? Pero que siempre... estaba enfocado en divertir a los demás. En unas vacaciones una amiga de la familia dice que llegó la hora de desayuno, iban todos a desayunar y Enrique puso como un quiz de esa zona de la playa arriba de la mesa y todos los chicos divertidísimos. Y después con el tiempo se pensaba, ¿no? Uno cuando llega a desayunar lo único que espera es ingerir algo y no está pensando en divertir a los demás, ¿no? Como que siempre estaba ahí abocado, escuchaba a cada uno de los chicos. Por eso muchos de esos chicos hoy dan su testimonio, ¿no? Viviendo con alegría, como él los escuchaba con mucha atención a todos. Mamá se acuerda que una vez que era muy chiquitita, Enrique estaba como en cuclilla, como semi arrodillado para tener la vista a la misma altura, ¿no? Bueno, eso en la empresa también dicen que escuchaba muy atentamente, que recordaba los nombres, bueno, de todos los trabajadores. Y bueno, los domingos iban todos juntos a misa y ahí hay muchos que lo veían acá en la iglesia El Pilar. Él iba todos los días tempranito, a las 7 de la mañana, pero bueno, los domingos iban todos juntos y los abrazaba después de la comunión y les hacía rezar Miradme, oh mi amado buen Jesús y el alma de Cristo. Dice que es una forma de rezar muy impresionante, cuenta mamá, ¿no? Cómo los hacía... rezar a sus hijos y también los que lo miraban decían que parecía una gallina con sus pollos, como que no era normal en esa época. Y si les dolía algo trataba de que lo ofrecieran. De hecho, para los cumpleaños o para Navidad pedían que ofrecieran, por ejemplo, no pelearse con los hermanos o ayudar a la mamá, y de hacían florcitas y se le regalaban eso a su papá, ¿no? Como regalo. Y le pregunté a sus hijos, ¿no?, si recordaban haberlos visto pelearse y no buscaban esa felicidad mutua, entonces no mostraban cuando
cuando, a un tío le pregunté, ¿no? ¿Qué hacía cuando no estaban de acuerdo? Y este dijo que en el último viaje a Brasil, que viajaron con 2 de los hijos, con Juan Miguel y José María, que ya falleció, en la última noche Enrique dijo para complacer a la abuela de dormir enfrente al mar, y abuela dijo que no, que prefería dormir en el centro porque él ya estaba bastante mal, con metástasis, ¿no? Ya al poco tiempo falleció, y terminaron durmiendo en el centro, ¿no? Pero todo así, digamos, para complacer. Se había propuesto aceptar todo lo que abuela le proponga en materia de comidas, acciones y omisiones, ¿no? Para unirse más en Dios, por Dios y para Dios. Y Enrique consideraba que sobre todo la voluntad de Dios se manifiesta en los deberes habituales, ¿no? De ser buen marido, buen papá, en el trabajo, ascender a la gente, como se decía en este video. Y le decía, abuela, no te preocupes, no busquemos vivir el heroísmo, porque como que a ella eso no le convencía, sino buscar el reino de Dios y todo lo demás se da por añadidura, ¿no? Buscar vivir esa voluntad de Dios que se manifiesta en estos deberes habituales. Y le decía, bueno, en concreto, por ejemplo, aceptando a los hijos que Dios nos mande, o recibiendo huéspedes, o prestando la casa, o prestando el auto. Abuela alguna vez le dijo, pero ¿por qué le prestaste el auto a esa persona que te lo devuelve chocado? Y Enrique, y si no, ¿quién se lo va a prestar? O sea, que era muy generoso, ¿no? Decía, vivirlo, digamos, realizar lo que uno debe y después ser todo lo generoso que uno quisiera, ¿no? Y abuela lo acompañaba en esa generosidad que él tenía, ¿no? Y le contaba a ella, abuela, todas las cosas para liberarse de las preocupaciones materiales y unirse, ¿no? En Dios, pedirle a Dios su amor, ¿no? Ya desde que estaban de novios rezaban en una de las escenas de Rosario para ser mansos y humildes de corazón, ¿no? Que decía que Jesús, que tanto tenía para enseñarnos, dijo que lo imitemos en eso, ¿no? Y le proponía a abuela, ¿no? Ser santos con mayúscula y todo, ya que sin ella no podía realizar su función, su cometido. Y abuela me decía, ¿no? Yo la escuché decir que se había hecho santo por aguantarla a ella, ¿no? Así que estaba ahí convencida. Bueno, y no sé si queda un minuto para decir algo del Papa. Bueno, del Papa León, que hace poco, 14, nos envió un mensaje, que ahí lo van a citar, pero cuento solamente esto, que Enrique entendió que la industria es una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas. Como decía Carlos Custer, el sindicalista, una comunidad de vida, ¿no? Lo veía así. Y que la fe y la gestión empresarial se unieron de manera armónica, demostrando que la doctrina social no es una teoría abstracta ni una utopía irrealizable, sino un camino posible que transforma la vida de las personas y de las instituciones al poner a Cristo como centro de la actividad humana. Bueno, y ahí promovía los salarios justos y todo esto, ¿no? Y hasta a los hijos también le decía, ¿no? Que tengan como centro a Dios y no a sí mismos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sara. No, impresionante, porque yo pensaba que Enrique vivía lo extraordinario en lo ordinario, ¿no? O sea, porque todo lo que decís es una vida cotidiana. Es impresionante, así que te agradecemos por este testimonio. Y pasamos a Silvia, que nos vamos a adentrar un poco más en el mundo del trabajo. Enrique decía que es necesario ser presencia en el ambiente. Y sabemos de su puño y letra la preocupación que tenía por la dignidad de la vida de los obreros y por crear una empresa con sentido de comunidad. Toda su mentalidad empresarial estaba centrada en la persona. Incluso en la búsqueda de eficiencia siempre era pensando en la persona. Tanto que en una de sus intervenciones le preguntaba directamente a los miembros del ACDE si hemos mejorado y si pensamos más en los hombres que en la empresa. ¿Cómo ha influido en tu vida laboral el testimonio de Enrique Yo? Bueno, primero también muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar acá y para mí también es muy lindo cada vez que escucho más cosas sobre Enrique, descubro alguna partecita más. En cuanto a cómo ha influido en mi vida empresarial, yo tengo 35 años de trabajo en empresas. La mayoría de mi trayectoria laboral fue como
como dirigente de recursos humanos, como persona de recursos humanos, liderando recursos humanos en empresas multinacionales norteamericanas, y también tuve un paso de unos 5 años como presidente de empresa. Y bueno, Enrique llegó en un momento a mi vida donde tenía que tomar muchas decisiones y muchas veces implementar decisiones difíciles que no las manejaba yo, pero sí era la cara ante las personas que trabajaban en la compañía. Entonces, bueno, cuando llegaban esas decisiones difíciles, primero intentar cambiarlas, tratar de pedirle a Enrique que interceda ante esos líderes que toman decisiones y que muchas veces no conocen la realidad de cada familia, de cada persona, la realidad de lo que la empresa es para una comunidad. Entonces, Enrique cuando llega a mi vida me hace como poner todo en un mismo lugar donde digo, no todo está en mis manos, la mayoría de las cosas que manejo están en las manos de Dios y de líderes que están tomando decisiones, que no conocen el impacto de esas decisiones. Entonces, varias veces pedí la intercesión de Enrique cuando decisiones difíciles iban a venir en la empresa, y yo decía, yo le rezo a Dios, le rezo a la Virgen, le rezo a todos los santos, pero a Enrique no le tengo que explicar tanto. Él sabe, él entiende. Le digo, mira, me están pidiendo esto, vos sabés, por favor ayúdame. Y bueno, muchas veces, gracias a Dios, él ha intervenido, ha sido su intercesión la que permitió que algunas plantas sigan funcionando y que algunas personas que parecía que iban a perder el trabajo no lo perdieron. Entonces, siempre sentí que lo humano había que hacerlo hasta el final, y con esa excelencia que él nos enseñó, vamos a estar escuchando parte de sus enseñanzas. Él no decía, dejen todo en manos de Dios y quédense tranquilos que total Dios nos va a ayudar. No, cada uno estaba en el lugar donde estaba para hacer las cosas de la manera que Dios lo había dotado de talentos para eso. Entonces, esa es la parte que es ineludible, no es que cualquiera de nosotros dice, no, está Enrique me va a ayudar, va a interceder, Dios me va... Sí, todo eso va a pasar, pero también va a pasar a través de los dones que Dios te ha dado para que los lleves a la práctica, para que hables con la persona correcta, para que la mirada tuya sea la mirada de Dios en ese momento, para esa persona, una mirada de amor, de compasión, de acompañamiento. Entonces, eso ha sido mucho de lo que he aprendido a partir de conocer la vida de Enrique, y bueno, invito a muchas personas, dirigentes de empresa, que puedan vivir su liderazgo, su quehacer empresarial a la luz de la enseñanza de Enrique, porque te cambia la vida, te cambia la mirada. Y en particular nosotros, yo soy, en este momento me toca ser la presidente de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que fue fundada por Enrique y fue su primer presidente. Eso para mí me llena de responsabilidad. Somos unas 1.500 personas en todo el país, que lo que queremos es llevar la doctrina social de la Iglesia al mundo real, al mundo de los negocios, al mundo de las finanzas, al mundo del emprendedurismo, donde están las personas empezando sus primeros pasos, y que sepan que hay un modelo a seguir, que es un modelo que puede parecer inalcanzable, pero en la medida que uno empieza a comportarse de acuerdo a esta forma de llevar el bien común, empieza a convertirse en algo tangible. Y lo que es muy bueno es cuando lo hacemos entre varios, cuando nos unimos para entender de qué se trata, es llevar a la práctica la doctrina social de la Iglesia entre varios. Entonces, en ACDE lo que hacemos es tratar de vivir coherentemente nuestra vida de fe con nuestro quehacer empresarial. Y nos pasa, últimamente Sarita me acompaña en muchas charlas que damos por todo el país, tratando de explicar qué es ACDE y por qué creemos que es posible. Mucha gente te dice, bueno, al fin encontré un lugar donde podemos hacer esas vías que parecen en paralelo, que son personas de fe, que se preocupan por estimular su fe, por crecer en su fe, pero ven que el día a día es como un mundo distinto, hay muchas presiones, todo es difícil, todo es imposible. Entonces lo que tratamos de mostrar que es posible vivir coherentemente y llevar a la práctica, y que las empresas también funcionen, les vaya bien,
y también den más resultados para la comunidad, para las mismas personas que trabajan en la empresa. Por tanto, esto no es un mundo de fantasía y de idealización, sino que en la práctica, aún con las dificultades que tiene la vida cotidiana, nuestro país, que tiene muchas dificultades, pero si uno piensa en la época de Enrique, no era mucho mejor ni mucho más fácil, ¿no? Lo que sí es una forma de llevar adelante el quehacer empresarial iluminado por el Evangelio, que de ahí se desprende todo lo que nosotros queremos hacer y de la manera en que queremos hacerlo. Gracias, Silvia. De hecho, tu respuesta me da pie un poco a la última pregunta, que va a ser para ambas. Pero principalmente en esta última pregunta nosotros también vamos a escuchar a Enrique y yo, ¿no? Entonces, primero hago la pregunta, Silvia y Sarita responden hasta donde a ustedes les parezca y después doy la indicación para darle pie a Enrique a que hable por sí mismo. Enrique tenía un gran sentido de justicia social. De hecho, veía la función empresarial como obra de servicio, constructora de paz y medio de promoción humana, además de servir al legítimo interés particular. De hecho, era un hombre que ya en su época dialogaba con sindicatos y trabajadores en medio de turbulencias sociales y políticas. ¿Cómo el legado de Enrique Shaw responde hoy a la iniciativa privada y a este sentido de justicia social? Bueno, yo creo ahí me encanta cuando vamos a un tema tan concreto, ¿no? Como es, por ejemplo, el diálogo con sindicatos en las empresas. Yo lo llamo la edificación de confianza, porque muchas veces cuando estamos cada uno en su lugar, cada uno está como creando así grandes como paredes, así cada vez más alto, pero cuando logramos el bien común, lo construimos a partir de tener confianza. Y la confianza no es un momento, es un proceso, es una emoción que se construye con muchos momentos. Entonces, si pensamos en el pensamiento de Enrique y cuando hablaba, en una de las películas se ve que los sindicalistas van a su casa y él le presenta a sus hijos los sindicalistas y le dice, son personas muy importantes. Y claro, nosotros consideramos que son personas muy importantes para que las empresas prosperen, pero la relación con el sindicalismo tenemos que trabajarla desde un entorno de confianza. Eso no ocurre naturalmente, sino requiere un esfuerzo por todos, por trabajar por el bien común, pensando cuál es el propósito que la empresa tiene, qué es lo que el líder quiere llevar adelante, pero por sobre todo cómo eso afecta a todos los empleados y cómo los sindicatos también tienen que ser parte de entender este sentido de propósito de la empresa y del bien común. Por eso yo creo que lo que está muy claro en todo el pensamiento de Enrique es el tema de cómo edificar la confianza a partir de tener un bien mayor en cada una de las cosas que se encaran. Bueno, buenísimo. Bueno, ahí en este propósito que vos dijiste, es necesario hacerse santo, empezar ya. Enrique, bueno, buscaba vivir este mandamiento del amor, siendo como los demás necesitan que sea, sacándose los defectos que impiden a los demás que nos amen. Entonces ahí buscaba servir a los demás, ¿no? Estos 3 deberes de los empresarios que él destacaba de servicio. Dice uno de los empleados, Esteban, que él se acercaba a servirlo y no a servirse de él. Y esto lo notaban y entonces le generaba un mayor compromiso, ¿no? Esto también del progreso técnico, del mandato bíblico de dominar la tierra y también la parábola de los talentos. Él también capacitaba a la gente y se capacitaba a sí mismo, ¿no? Para evitar todo desperdicio de lo material y bueno, tener más capacidad creadora. Él estuvo a cargo de los primeros tubos fluorescentes acá en Argentina. Y bueno, mandaron unos técnicos de Estados Unidos a preparar estos
primeros tubos que no salían tan fácil. Y en tercer deber que él más destacaba es la ascensión humana, ¿no? Que todo converja para el desarrollo de la personalidad. Él consideraba que los bienes son instrumentos para ir nosotros y llevar a los demás hacia Dios, ¿no? Y trataba de que sea lo más desarrollado posible lo que le ofrecemos para ofrecerle lo mejor a Dios. Y bueno, nos dejamos entonces con el video Gracias. donde Enrique en sus conferencias explica cómo vivía esta doctrina social de la Iglesia, promoción del amor al prójimo. Sí. Me interpelan ustedes, como me interpelaba a mí, la realidad de nuestro tiempo y el llamado constante de la Iglesia a mirar a los más vulnerables. En un contexto global tan complejo, con crisis y desigualdades, ¿cómo podemos nosotros, desde la Argentina, conjugar la rentabilidad que es necesaria con la justicia social, sin caer en la demagogia de palabras vacías o en un asistencialismo que no promueve? Permítanme compartirles algo de lo que fui aprendiendo y tratando de vivir. No se trata simplemente de hacer más cosas, sino de hacer las cosas de una manera distinta, con un suplemento de alma. El primer deber de un empresario cristiano no es solo ser técnico o económico, sino ser, tener la actitud de Cristo, ser un hombre de servicio, porque ser patrón no es un privilegio, es una función. Además, recordemos que nuestra misión no se agota en la empresa. Debemos actuar también en la sociedad, individual y colectivamente, a través de nuestras asociaciones. Colaborar con los sindicatos, buscando el acuerdo, defendiendo la libertad económica frente a la intervención indebida del Estado. Y evitando pedir privilegios que defienden intereses creados y postergan el bien común. La eficiencia es un deber. Para poder distribuir más, debemos producir más. La eficacia es la mejor garantía de que haya continuidad de trabajo. No nos engañemos pensando que por ser buenos e ineficientes logramos algo. Ese es un error. Se fundió porque era bueno. No debe descuidarse el progreso técnico y económico. La rentabilidad es un fin secundario, legítimo en cuanto favorece el fin primario, que es producir bienes y servicios. Pero para que esa rentabilidad se conjugue con la justicia social, sin ser demagogia o asistencialismo vacío, el foco debe ser la persona. La empresa debe ser una comunidad de vida, un hogar de relaciones humanas, no solo un lugar de producción. Me refiero a que nosotros somos corresponsables de la ascensión humana de nuestro personal. Más que darles de lo nuestro, debemos ayudarles a descubrir lo bueno que ellos tienen. Eso es el liderazgo. Facilitarles su realización, ayudarlos a desarrollar lo mejor de sí mismos. Nada de esto se logra solo con técnicas de gestión, sino que requiere un profundo trabajo interior, una vida de oración intensa. La Eucaristía es el motor y el volante de una auténtica vida empresaria, la que nos permite renunciar al egoísmo y tener la fuerza para dignificar al trabajador. Nos une a Cristo y a los demás. También la ayuda de la Virgen María, tengámosla de socia. Ella nos enseña a ser como los demás necesitan que seamos. Otro tema fundamental, el desapego. Desapego de uno mismo, de las ideas propias por imponer, del yo social, de la vanidad, incluso de los bienes. La clave entonces para no caer en demagogia ni asistencialismo es transformar la empresa desde dentro, humanizándola y cristianizándola, haciendo de la eficiencia un medio para la promoción integral de las personas. Requiere nuestra conversión personal constante, poner a Cristo en el centro, encarnar sus enseñanzas en nuestro accionar diario. Es una misión de religión y vida. Santificarnos a través de la profesión y santificar la profesión. Mi pensamiento al respecto es muy claro y se basa en la centralidad de la persona. Debemos estar a la cabeza de todo adelanto técnico que libere al hombre, multiplique su capacidad creadora y evite todo desperdicio de lo material. Ahora, si bien la técnica y el progreso son importantes,
El progreso, sea científico, técnico u organizativo, jamás debe ser a expensas de la dignidad de los trabajadores. La empresa, por su naturaleza, debe ser siempre un instrumento de dignificación humana. La tecnología debe ser un instrumento para un fin superior. Nuestra misión es asegurar que todo este avance, que todas estas nuevas herramientas sirvan para que el hombre se enriquezca con un nuevo saber y con nuevos medios de acción más potentes. Debemos orientar estos desarrollos para el máximo incremento de la personalidad de cada uno de nuestros colaboradores, promoviendo la ascensión del hombre para ser hombres mejores y dignos de su destino sobrenatural. Yo comprendo bien esa incertidumbre que nos apremia, un peso que muchos sentimos hoy. La situación de nuestro país es compleja, pero la pregunta fundamental no es simplemente irse o quedarse, sino ¿dónde nos llama el Señor? Para discernir esto es vital el trabajo interior profundo. Debemos rezar mucho, pedir la gracia de Dios, estar unidos a Él, nutrirnos de la Eucaristía. Es en esa intimidad donde encontramos la luz y la fuerza para entender su voluntad. Dios nos pone en un lugar con una misión: santificar nuestra profesión y a través de ella santificar a los demás. Nuestra labor como empresarios es servir a Dios sirviendo a los hombres en este terreno económico. Esto implica humanizar la empresa, ver al trabajador como prójimo, como hijo de Dios, poner la economía al servicio del bien común aquí, en nuestra Argentina, construir una Argentina que atraiga y no expulse. Aunque la tarea parezca inmensa y difícil y los medios escasos, si somos fieles al Evangelio, el éxito está en manos de Dios. Él se sirve de estas mismas dificultades para despertarnos. Se trata de ser los hombres que Dios y los demás necesitan que seamos, allí donde Él nos ha puesto. Es una misión de fe y vida. Escuchen en la oración, ahí está la respuesta personal. Comprendo profundamente tu pregunta, porque el escenario que escribís, esta incertidumbre y esta polarización que nos aleja unos de otros, es un dolor que ya en mi tiempo sentíamos y que hoy parece recrudecer. ¿Cómo tender puentes? ¿Cómo restaurar el diálogo entre quienes en la empresa estamos llamados a ser una comunidad de vida? No se trata de magia ni de discursos vacíos. El camino, aunque empinado, es concreto y comienza en cada uno de nosotros. Primero, como decía antes, con un profundo trabajo interior. Necesitamos rezar mucho, pedirle a Dios la gracia de la unidad y la comprensión. Cristo es la fuente y el motor que nos permite renunciar a nuestro egoísmo, que es el gran obstáculo para el diálogo. Luego, en la acción diaria, con humildad. El que tiene un concepto exacto del poder sabe que la autoridad no le ha sido dada para su bien personal, sino para el bien común. Debemos aspirar a tener un corazón que escuche, abierto a los demás. Escuchar con el corazón, con paciencia, tratando de comprender al otro en sus realidades, sin importar su posición. Esto es crucial para nuestro país. Debemos ver en cada trabajador, en cada dirigente sindical a nuestro prójimo. Más aún, ver a Cristo en ellos. Es el amor, la caridad social, el que nos permite ir más allá de la mera justicia, el que nos da la fuerza para superar las barreras y las diferencias. Con los sindicatos debemos buscar el acuerdo, dialogar con comprensión y respeto. Nuestra tarea es unir a los hombres, formar hombres capaces de dialogar. No tengamos miedo a las dificultades, seamos accesibles, seamos los hombres que Dios y los demás necesitan que seamos. Así, con inteligencia y santidad, construiremos puentes de verdad. Qué bien comprendés el afán de nuestros días, esa prisa que nos acosa.
Pero miremos a nuestro Maestro, a la Virgen Santísima. ¿Actuaban ellos con agitación? No. La verdadera obra, la que deja huella, la que permanece, se gesta en la calma interior y en la humildad. Las verdaderas grandezas son humildes. Ya nuestro Señor nos lo señalaba con sus palabras a Marta, mientras María se recostaba a sus pies. Para construir algo duradero, algo que no sea efímero, es vital rezar mucho, buscar ese recogimiento que nos permite escuchar la voz de Dios. Es ahí, al pie del sagrario, donde encontramos la luz y la fuerza, donde el espíritu domina la carne y podemos actuar con serenidad, sin esa agitación estéril. La paciencia es necesaria. Se trata de actuar con dominio de uno mismo, reflexionar, no ir al instante al resultado, sino construir lentamente desde el interior de las almas, comenzando por la propia. Calma interior, paciencia en la acción y la mirada puesta en la eternidad, confiando en la misericordia y gracia de Dios. Ahí está la clave. Bueno, no puedo sumar nada de esto. Es más, me gustaría seguir aprendiendo de lo que dice Enrique. Así que, perdón, para ir cerrando, quisiera retomar las palabras del Papa que mencionó Sara, que fue el primer mensaje que dirigió a la Argentina el Papa León XIV. Y el discurso fue hablando en la 31 Conferencia Industrial Argentina, en la cual retoma la figura de Enrique Llo. O sea, nos habla por primera vez a los argentinos hablando de Enrique Llo. Dice: su padecer por amor a la justicia y por fidelidad a los principios de servicio, progreso y ascenso humano que propuso como deberes del dirigente de empresa en su obra y dominar la tierra, hacen de Enrique Llo un modelo actual para todos los que conforman el mundo laboral. Su vida muestra que se puede ser empresario y santo, que la eficacia económica y la fidelidad al Evangelio no se excluyen, que la caridad puede penetrar incluso en las estructuras industriales y financieras. Queridos amigos, la santidad debe florecer precisamente allí donde se toman decisiones que afectan la vida de miles de familias. El mundo necesita con urgencia empresarios y dirigentes que por amor a Dios y al prójimo trabajen en favor de una economía que esté al servicio del bien común. Gracias. Unos avisos finales antes de salir. La primera mesa que propongo, que va a haber un conversatorio mañana a la noche en relación al tema de justicia social, que se llama Justicia Social, Utopía o Camino Posible para la Argentina, que sigue este recorrido que estamos empezando hoy, ¿no? De profundizar este punto, partiendo también del legado que nos ha transmitido Enrique Llo. También los invito a ver las muestras. Está la de Enrique Llo, está la de Mamantula, está la de un amigo nuestro, Maximiliano Olivero, que es un gran pintor. Están expuestas también en toda la galería. Y a las 21:30 los invitamos a volver a ingresar al salón, porque vamos a tener el concierto de una amiga nuestra titulado El amor que conocí, con la participación de Claudia Álvarez. Por último, Encuentro Buenos Aires, en su primera edición, desea traer y mostrar a nuestra ciudad un lugar de encuentro y amistad. Y para que esta propuesta pueda llegar a todos, los invitamos a sostener económicamente el encuentro. Ustedes, con un pequeño gesto, pueden dar continuidad a esta tarea. Gracias.